Ya estamos por terminar todas las secciones relacionadas con la parte de fundamentación de Java y vamos a continuar con la parte más interesante y más útil, que es la parte de objetos. Por supuesto, la fundamentación también es útil, pero realmente gran parte del tiempo vamos a pasárnosla en nuestra vida profesional, especialmente como desarrolladores o programadores, utilizando objetos. Y aunque quizás no lo hagamos, lo cual es muy poco probable, es muy importante comprender el paradigma de la programación orientada a objetos. Pero en fin, todavía no vamos a hablar de eso, pero una vez más voy a utilizar una terapia inmersiva para meternos de lleno con todo este asunto de los objetos, utilizando un objeto y una clase muy particular que nos ayudará a leer datos por teclado. Y adicionalmente voy a mostrar algunos detalles interesantes que a la mayoría de nosotros nos ha pasado cuando hemos aprendido este concepto en Java. Tenemos entonces una clase llamada leer datos con el típico método main, y lo que vamos a hacer es un pequeño ejercicio de leer unos datos, por ejemplo el nombre del usuario y la edad del usuario, y hacer algunas operaciones con estos valores. Para leer datos en Java existen diferentes mecanismos, existen diferentes clases, pero vamos a utilizar uno que es el más simple y es el de Scanner. Scanner es una clase propia de Java, es decir, no necesitamos traerla de un paquete aparte o de algún otro lugar de internet, sino que hace parte de Java, y Scanner lo único que hace es recibir el flujo de entrada del sistema, que ya vamos a ver cómo es. Entonces, necesitamos una clase que se llama Scanner y vamos a crear por ende una variable, en este caso ya es un objeto, que va a ser igual a lo siguiente. Sé muy bien, por supuesto, que muchas de estas cosas no las hemos visto, y justamente esa es la idea, que nos metamos de primero así de golpe con este asunto de los objetos, las clases, los constructores, etc., para algo específico y muy útil, que es leer datos por teclado. Y a continuación, por supuesto, voy a explicar muy por encima algunas cosas. Tenemos una clase llamada Scanner, que es justamente el tipo para esta variable, que es Scanner. La podemos llamar, por ejemplo, SC por simplicidad. Y esa variable Scanner la vamos a inicializar creando un objeto por medio de la variable new. Vamos a crear un nuevo objeto de tipo Scanner, y para que Scanner sepa desde dónde debe leer las cosas, le vamos a mandar el flujo de entrada del sistema, que es system.in. ¿Recuerdas cuando teníamos system.out.println? Pues bien, ese era el flujo de salida con system.out. Ahora queremos es el flujo de entrada porque vamos a leer desde el teclado. Entonces necesitamos a system.in. Entonces tenemos una clase llamada Scanner, que es justamente el tipo que le vamos a dar a este objeto que se llama SC. Es un objeto ahora porque ya es un tipo complejo, no es un tipo primitivo, sino que es un objeto del tipo de una clase, y al ser un objeto debe ser inicializado por medio de la sentencia new, que lo que hace es llamar a algo que se conoce como constructor, que es algo que construye objetos de una clase específica. Usualmente estos dos tipos que tenemos acá coinciden, aunque no siempre, pero eso lo veremos más adelante. Entonces, vemos que hay unos pequeños errores con esto de Scanner, y bien, resulta que Scanner no hace parte del lenguaje por defecto de Java, así que debemos importar la definición, es decir, debemos decirle a Java de dónde procede esta definición. Si hacemos clic acá en esta pequeño bombillo o bombilla que sale acá, dice add import for java.util.scanner, y eso va a resolver todo. Algunos no están de acuerdo con el hecho de utilizar estas facilidades de NetBeans en los proyectos. Sin embargo, sé como programador y desarrollador que es difícil aprendernos todos estos paquetes. Con el tiempo lo aprendemos por medio de la práctica. Sin embargo, usualmente NetBeans nos ayuda muchísimo con esto. Una vez que hemos importado la definición, debemos asegurarnos que provenga de acá. Entonces vemos que ya no hay ningún error. Todo esto de las definiciones está relacionado con los paquetes y demás que haremos más adelante. Básicamente, java.util.scanner es el paquete o la ubicación donde se encuentra entonces la clase Scanner, y de esa manera le decimos a Java de dónde sacar su definición. Esto quiere decir que pueden existir muchas otras clases llamadas Scanner que pueden provenir de diferentes paquetes o diferentes ubicaciones, y de esa manera resolveremos algunos problemas. Por ahora, lo único que nos interesa es saber que existe la clase Scanner, que es la que nos va a permitir leer por teclado y que proviene de java.util.scanner, que esto es un paquete, que Scanner es una clase, que la estamos instanciando como un objeto de su propio tipo, que es Scanner, por medio del flujo de entrada del sistema. Bien,
Suficiente terapia de choque. Ahora vamos entonces a suavizar un poco las cosas. Para leer con Scanner tenemos diferentes métodos. Recordemos que los métodos, aunque no los hemos visto, son simplemente como acciones o facilidades o funcionalidades que puede realizar un objeto específico. Básicamente todas estas funcionalidades son para leer de teclado. Podemos leer entonces una cadena de texto, o sea, un string. Podemos leer un número entero. Podemos leer un número flotante, entre otros. De hecho, si presionamos S6 y ponemos un punto, vamos a ver toda la lista de métodos que tiene la clase Scanner. Uno de ellos es nextLine. Y como vemos, nextLine retorna un string. De nuevo, sé que esto es completamente novedoso para nosotros, pero solo sígueme el juego un poco, ¿sí? Entonces vamos a leer una línea que nos va a retornar un string. Por lo tanto, no vamos a leer un número, sino una cadena de caracteres. Y vamos a decir que lo que esto lea lo vamos a asignar a una variable que es de tipo string que vamos a llamar nombre. Por supuesto, el usuario no va a saber qué hacer cuando le estemos simplemente deteniendo la ejecución del programa esperando algo, así que tenemos que mostrarle un mensaje diciéndole por favor ingrese su nombre. Y ejecutemos. Bien, vemos entonces cómo se ha detenido la ejecución, vemos que aquí está en esta parte inferior ejecutándose y si escribimos Juan, pues termina. Vamos entonces a mostrar algunas cosas más y a solicitar algunas otras. Vamos ahora a solicitar la edad. Como la edad es un número entero, entonces el método nextLine ya nos genera un error porque recordemos que al ser un entero no puede coincidir con un string, así que vamos a utilizar una función que se llama nextInt. Y finalmente ahora sí vamos a mostrar algunas cosas con estos datos que tenemos allí. Vamos a poner el nombre del usuario y le vamos a decir, en 10 años tendrá, vamos a tomar la edad y a sumarle un 10, lo hacemos dentro de paréntesis para que no piense que estamos concatenando o algo así, y años. Entonces si ejecutamos, el usuario nos ingresa su nombre, Juan, y nos ingresa su edad, que es 10 y dice, bueno, Juan en 10 años tendrá 20 años. ¡Wow! Increíble, ¿no? Vemos cómo ha sido de fácil. Aunque hemos utilizado algunos conceptos que no conocemos, pero en general hemos hecho esto en menos de 10 líneas de código, de leer cadenas de texto, números y asignarlos a variables para luego utilizarlos como lo necesitemos en nuestro sistema. Vemos entonces ya cómo estamos interactuando con el usuario y antes de finalizar voy a mostrar un detalle que es muy importante y que es algo que, aunque no es un error, es un poco problemático con la clase Scanner. Vamos a cambiar el orden de las cosas. Vamos a solicitar primero la edad. Y luego vamos a solicitar el nombre. Y vamos a ejecutar. Ingresamos la edad, digamos 20. Y vemos cómo ha terminado la ejecución de manera extraña. Dice, por favor ingrese su nombre. No ingresamos nada, no tuvimos ni siquiera la oportunidad de hacerlo. Y se ha finalizado la ejecución. Es como si el nombre hubiera quedado vacío. Y pues bien, esto es un pequeño detalle que tiene, digamos, la función nextInt. O de hecho la mayoría de ellas que leen números. Y es que interpreta el número y una vez que encuentra texto o digamos caracteres diferentes de números, finaliza la lectura y todo lo que quede allí entonces queda de más. Y bien, cuando nosotros ingresamos el 20 y presionamos Enter, ese Enter queda guardado ahí digamos como en el flujo de salida y es inmediatamente leído cuando llamamos a la función nextLine. Entonces es como si el usuario hubiera presionado Enter otra vez y en realidad no lo hizo. Hay diferentes maneras de resolver esto, hay una que a mí me parece que es la más sencilla y es que vamos a decir que vamos a leer otra vez una línea, aunque no la vamos a asignar a nada. De esa manera ese enter que quedó sobrando de acá se va a leer y luego vamos a quedar esperando a que el usuario ingrese una vez más esto. Otra forma de resolverlo es tomar como nextLine y no como nextInt esa línea, luego transformar ese string en un número entero, etc. Sin embargo, requiere más funcionalidades y en cierto modo me parece que es más sencillo simplemente llamar a nextLine para que lea ese retorno o ese enter que el usuario ingresó ahí que no fue leído y ya. Así que si ejecutamos, ingresamos entonces la edad, vemos entonces cómo ya se leyó esto y ya el usuario puede ingresar su nombre porque ya el sistema lo está esperando y vemos entonces cómo tenemos la ejecución normal. Esto es importante recalcarlo porque usualmente cuando estamos intercambiando entre funciones de nextInt a nextLine, de nextLine a nextInt, etc., puede haber esos problemas. Vemos por supuesto que al tener nextLine que recibe un string, ese salto de línea queda allí, entonces no pasa nada.
Sin embargo, cuando lo tenemos al revés, como el salto de línea queda, digamos, en el vacío, queda como pendiente de ser leído, entonces falla con esta llamada. Ya sabemos entonces cómo interactuar con el usuario, leer cosas del usuario y ya hemos tenido nuestra primer terapia de inmersión, por decirlo así, con los objetos por medio de la clase Scanner, por medio de System.in, por medio del uso de paquetes, etc. Ya todo esto lo vamos a ver con mucho más detalle y lo podrás comprender con gran facilidad en las siguientes secciones. Nos vemos.